Buenos días a todos los asistentes a un webinar más de la compañía ZC Mayoristas. El día de hoy pues, tenemos el gusto de dar a presentar la nueva línea de iFiber LTU. El presentador Salvador Bertenbreider es el que va a darnos la exposición acerca de lo que es esta nueva línea de Ubiquiti. Salvador, buenos días. Buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Me pueden escuchar bien? Yo sin ningún problema, Salvador. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por participar. No sé si quieres dar algunas otras palabras, Ronald, antes de comenzar o comenzamos directamente. Vamos a dar las indicaciones para este webinar. El Perfecto. webinar, pues, como casi todos hacemos la misma temática, los 45, 50 minutos que tenemos para hacer la presentación va a ser de las exposiciones, características, casos de éxito, las nuevas ventajas competitivas de la marca, y los últimos 10 minutos hacemos la ronda de preguntas, si es lo que está organizado, pero si hay un tiempo pues mayor, no hay problema, Salvador. Puedes tú coordinarlo y dejamos unos 5 a 10 minutos para la ronda de preguntas en la zona chat. ¿Te parece? Excelente, sí, me parece, es una presentación bastante breve, así que sería ideal que la gente vaya desde ya, apenas vaya teniendo preguntas a lo largo de las diapositivas, si les queda alguna pregunta, si tienen algún caso en particular que se les ocurre, encantado que ya puedan ir preguntándole. Te quiero pedir a ti, Ronald, que me ayudes luego leyendo las preguntas, si podemos leer todas, ideal, si no, por lo menos poder leer las más significativas. Está bien, listo, Salvador. Entonces le damos inicio. Bienvenido. Excelente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, como decía Ronald, es Salvador Bartebraeta. Yo trabajo para Ubiquiti Networks y en esta presentación les voy a comentar sobre AirFiber LTU y por qué AirFiber LTU es una tecnología tan interesante dentro de la familia AirFiber. LTU es básicamente una línea de productos nuevos que hemos estado desarrollando por varios años. De hecho, es una línea de productos que hemos desarrollado por alrededor de 5 años y es una tecnología en la cual también hemos invertido varias decenas de millones de dólares para poder lograr básicamente uno de los componentes más importantes, que es la ASIC. Básicamente, ¿qué es lo que es una ASIC? Para aquellos que ya conocen lo que es AirFiber normal, ustedes saben que AirFiber ocupa FPGAs. Las FPGA básicamente lo que nos permiten es que el tráfico no tenga que pasar por la CPU, lo que básicamente nos permite lograr estas velocidades muy altas y además poder procesar alrededor de un millón de paquetes por segundo. El problema de las FPGAs es que son muy costosas, por lo tanto es muy difícil poder hacer FPGAs para un equipo de bajo costo como tiene que ser un CPE punto multipunto. Entonces, justamente una de las cosas importantes de LTU es que ahora tenemos por fin una ASIC que junto con otros chips propietarios nos permiten lograr precios muy económicos para un equipamiento que puede lograr procesar hasta 2 millones de paquetes por segundo. Para aquellos que no sepan más o menos cuánto es esto es alrededor de, es el doble que un AirFiber 24 en cuanto a capacidad de procesamiento y es alrededor de 40 veces más que un equipo Air Max AC en cuanto a procesamiento. Eso es básicamente cuántos paquetes puede mover de la interfaz inalámbrica a la alámbrica y viceversa. Y otra de las cosas bien interesantes de esta familia LTU es que además habilita la opción del modo de operación punto multipunto, lo que básicamente nos permite poder llegar a múltiples clientes al mismo tiempo con una misma estación base AirFiber. Y una de las cosas interesantes es que además LTU es el primer producto bajo los $1000 que ofrece una eficiencia espectral extremadamente alta. Van a entender lo que es eficiencia espectral en las siguientes diapositivas, así que si aún no lo entienden, no se preocupen, lo voy a explicar en detalle. Y además, justamente sobre eficiencia espectral, para aquellos que son más técnicos, les quería comentar que hoy en día el firmware soporta 1024 QAM en toda la banda y luego esperamos que mediante una actualización de firmware podamos soportar 4096 QAMs. Aquellos que son más técnicos saben que ese número es impresionante y nos permite básicamente poder llegar con velocidades extremadamente altas. Y cuando hablamos de velocidades extremadamente altas, podemos ver que, por ejemplo, en enlaces punto multipunto, podemos lograr capacidades de hasta 500 megabits por segundo agregado. Esto es, si tenemos, por ejemplo, una estación base con 30 clientes, podemos compartir estos 500 megas con estos 30 clientes. Ahora, la gran ventaja de LTU es que uno puede también sincronizar toda una torre, por lo tanto, uno puede tener 20 o 30 enlaces y en cada uno podemos sacar 500 megas por segundo en el modo de operación punto multipunto. En el modo punto a punto, básicamente nos permite llegar a esta velocidad de 1 giga por segundo de tráfico agregado. Eso quiere decir la subida más la bajada.
Lo que en el modo de operación, por ejemplo, 7525 sería 750 megas de bajada y 250 megas de subida, que es muy, muy alto para la gran mayoría de los casos punto a punto. Y otra de las cosas que nos permite justamente esto es con el sistema punto multipunto, es ofrecer anchos de banda para las casas extremadamente altos, velocidades de 100 o 200 megas son posibles, y justamente debido a que estos equipos de hoy en día la gente, ustedes saben que no utiliza 200 megas en la casa, generalmente utilizan 20 o 10 megas para poder ver Netflix, poder ver YouTube y poder ver otro tipo de videos. Entonces, básicamente, este equipo nos permitiría tener varias decenas de clientes conectados y todos ellos con gran velocidad. Y además podemos ofrecer velocidades para clientes corporativos con velocidades muy grandes. Y ahora, volviendo al tema de la primera diapositiva, es el tema de los paquetes por segundo. Y entendamos cómo afecta el tema de los paquetes por segundo el rendimiento de un enlace. Probablemente estos PPS ustedes los han escuchado alguna vez y es importante que ustedes sepan que todo el tráfico que se mueve por Internet o en las redes básicamente se subdivide en paquetes. Pueden ser paquetes grandes o paquetes pequeños. Los paquetes grandes son usualmente de 1500 bytes y estos son los paquetes que vemos, por ejemplo, en Speedtest o, por ejemplo, al hacer la descarga de un gran archivo en Google Drive. Sin embargo, también hay otros muchos paquetes que son paquetes pequeños, que son paquetes de ISMP, DNS, SNMP, juegos en línea, telefonía IP, que son paquetes que requieren que sean muy rápidos, que se envían muy rápidamente y eso hace justamente que sean paquetes pequeños, paquetes de 64 bytes. Y dependiendo del tipo de tráfico que tengamos, una buena aproximación es decir que el 80% del tráfico real de una red con varios usuarios en Internet va a ser paquetes pequeños y un 20% paquetes grandes. Esto quiere decir que hay muchísimos paquetes pequeños en la red. Y básicamente, ¿en qué se traduce eso? Que en muchos casos existan cuellos de botella en la mayoría de los enlaces. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, corremos un speed test, podemos lograr velocidades muy altas, por ejemplo, en equipos como Air Max o equipos de otros fabricantes. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a ver el tráfico real de los usuarios, nos damos cuenta que inclusive aunque tuviésemos velocidades muy grandes en los speed test, no podemos pasar más de 100 o 200 megas en el mejor de los casos. Y esto es importante que ustedes cuando tengan un equipo se fijen en la cantidad de paquetes por segundo que puede procesar. En el caso de los equipos Airfiber LTU, este número es 2 millones de paquetes por segundo. Y veámoslo en una comparativa, porque realmente, más allá de vender marketing, a mí me gusta mostrarles las cosas con números, porque me parece que uno puede tomar decisiones mucho más informadas, ¿sí? Y les voy a mostrar un poquito cuáles son los números. Como pueden ver en esta gráfica, un radio basado en 802.11n es capaz de mover alrededor de 25.000 paquetes por segundo. Un equipo 802.11ac puede mover alrededor de 50.000 paquetes por segundo, que es más o menos lo que mueve Air Max AC. Por otro lado, la línea Airfiber original movía 1 millón de paquetes por segundo y la línea LTU puede mover 2 millones de paquetes por segundo. Esto es 4.000% más poder de procesamiento que un radio 802.11ac. Y eso se traduce finalmente en no más cuellos de botella. Y hablemos en serio, o sea, veamos también cómo se comporta en la realidad. Ustedes, como saben, en muchos casos nos sucede que incluso con paquetes grandes, vemos que equipos basados en 802.11 no logran la velocidad. De hecho, vemos que la capacidad supuestamente indicada no coincide con la capacidad real, no coincide con lo que realmente podemos mover a través de los enlaces. Si esto les ha sucedido, les voy a explicar justamente por qué sucede esto. Y esto se debe básicamente a un problema de cuellos de botellas por los CPUs. La gran mayoría de los equipos basados en Wi-Fi, 802.11ac, 802.11n, ya sea con Air Max, ya sea con tecnologías TDMA de otro fabricante, tienen la misma limitante, que básicamente todo el tráfico que viene de la interfaz Ethernet, para pasar a la interfaz inalámbrica, debe pasar por la CPU. Y esto provoca un cuello de botella, porque incluso los CPU más rápidos, como por ejemplo Air Max AC, pueden mover alrededor de 50.000 paquetes por segundo, lo que para paquetes grandes no es problema, pero para paquetes pequeños, cuando tenemos muchos usuarios, sí nos encontramos con un cuello de botella. En cambio, como pueden ver en los equipos Airfiber, la capacidad indicada es idéntica a la capacidad real. En realidad se acerca a un 99% de exactitud. ¿Y por qué podemos lograr este rendimiento mucho más alto? ¿Tenemos acaso un procesador i7? ¿Tenemos acaso un procesador enorme? No, básicamente por la arquitectura de las ASICs. Y esto es lo interesante de esta ASIC, y esto es lo interesante que nos tomó todo este tiempo de desarrollo. Básicamente lo que nos permite la ASIC es que el tráfico se comunique por hardware, no por software, entre la interfaz alámbrica y la inalámbrica, lo que básicamente quiere decir que no vamos a utilizar el CPU para procesar tráfico de usuarios. Por lo tanto, cuando va a pasar los tráficos, pasan directamente de la interfaz inalámbrica a la interfaz alámbrica y viceversa, lo que nos permite tener velocidades muy altas,
y además poder tener una latencia extremadamente baja, inclusive con mucha carga. Digo que no importa si movemos muchos paquetes por segundo, la CPU no se va a colapsar nunca porque está todo el tráfico directamente por una ASIC. Y otra cosa que es bastante importante es el tema de la eficiencia espectral. ¿Se acuerdan que les comenté que estos equipos soportan hoy en día 1024 QAMs y luego van a soportar 4096 QAMs? Veamos por qué importa eso. ¿Y por qué es importante? Porque simplemente ya no hay más espectro disponible en la mayoría de los lugares. Hoy en día, cuando ustedes corren un análisis de espectro con AirView, por ejemplo, van a darse cuenta que en la mayoría de los lugares el color rojo está siendo predominante y cada vez vemos más y más y más interferencia, porque cada vez hay más proveedores inalámbricos o gente instalando enlaces inalámbricos. Y eso justamente nos hace un problema que no podemos utilizar nuevos canales o inclusive los canales actuales ni siquiera podemos ensancharlos, porque simplemente hay demasiada interferencia. Entonces, ¿cuál es la única solución? Bueno, una alternativa es pasarse bandas licenciadas, pero que son bastante costosas. Y la otra alternativa que nos queda es simplemente tomar los megahertz que tenemos de espectro disponible, ya sean 30, 40 o 50 quizás en algún caso, y esos megahertz utilizarlos de manera más eficiente. ¿Cómo logramos utilizarlos de manera más eficiente? Metiendo más metiendo más bits por cada hertz de espectro. Y eso es básicamente la medida de eficiencia espectral. Es la cantidad de bits por cada megahertz de espectro. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, en el caso de un enlace LTU, este es un enlace que está corriendo un firmware experimental con el cual pueden ver que está modulando en 4096 QAMs, pero podemos ver que con 20 MHz de ancho de canal, como pueden ver acá, estamos moviendo 300 megas por segundo. Porque es importante recordarles también que la capacidad de los equipos AirFiber no es una capacidad con un O, como en el caso de equipos, por ejemplo, como AirMax o equipos basados en 802.11n o AC de otros fabricantes. Acá es una capacidad I porque básicamente es una solución carrier. Y acá pueden ver básicamente que con estos 20 MHz podemos lograr 300 megas por segundo. Si tuviésemos un ancho de canal de 40 MHz, podríamos lograr alrededor de 60 megas por segundo. Acá tenemos también otra de las grandes novedades de esta tecnología LTU, que es básicamente un sistema de mitigación de interferencia muy sofisticado que nos permite que los enlaces anden de manera robusta, inclusive en entornos de bastante interferencia. Acá podemos ver un enlace, por ejemplo, un enlace cortito de 5 kilómetros, pero podemos ver que utilizando un ancho de canal de 100 MHz, que es bastante, que está bastante congestionado, podemos de todas maneras lograr velocidades sobre 1.1 giga por segundo de tráfico agregado. Como pueden ver acá. También otra de las cosas que nos habían pedido muchísimo, y es una cosa que me enorgullece poder decirles que ya está disponible, es el AirView en tiempo real. Esto básicamente nos permite que ustedes puedan ver cómo está el espectro de manera instantánea, sin necesidad de tener que botar el enlace. Tienen dos formas de verlo, una es con la pestaña de AirView que está abierta como pueden ver, o la otra también es dentro de la interfaz, como les voy a mostrar acá, pueden ver también como pueden ver en línea roja, en color rojo, termina es un AirView que el radio corre por otro lado. Así que básicamente hay dos maneras de poder ver esto. Y ahora veamos un poco el portfolio de productos. Básicamente hoy en día hay dos productos de la familia LTU, uno que ya está disponible para la venta y el otro que estará disponible durante las próximas semanas. El primero, el que ya está disponible, es el AirFiber 5X HD. Este es un equipo que utiliza la banda de 5 GHz, que es una banda libre, ofrece velocidades de hasta 1.2 gigas por segundo, anchos de canal desde 10 hasta 100 MHz, lo que nos da una gran opción de alternativas para poder utilizar dependiendo de la interferencia. Y además tenemos un rango de operación de frecuencia extendido, que va desde 4800 a 6200 MHz. ¿Por qué es interesante esto? Porque en el caso, por ejemplo, de enlaces de seguridad ciudadana, podemos utilizar la banda 4.9, que suele ser una banda destinada a seguridad ciudadana en la mayoría de los países. Y también si tenemos un enlace licenciado, por ejemplo, en 6.1 GHz, podemos también utilizarlo sin necesidad de tener que comprar un radio más costoso, sino que directamente con este radio muy económico. Este equipo viene con conectores RPSMA que permiten que ustedes puedan reutilizar sus antenas Rocket Dish o antenas AirFiber existentes. Esto es para el modo punto a punto. En el modo punto multipunto, que estará disponible, esperamos que dentro del próximo mes, probablemente a finales de mayo ya vamos a tener una versión disponible para público, ya que hoy en día solamente hay una versión disponible para testeos internos. Este equipo va a poder también utilizar sus antenas AirMax AC sectoriales o sus antenas Rocket también sectoriales, van a poder utilizarlas
con este equipamiento, y la idea es que puedan después instalar clientes, ya sea con Rocket Dish, si son clientes muy lejanos, o con otras alternativas más económicas que les voy a mostrar. Este equipo además tiene alimentación dual, lo que básicamente nos permite que podamos alimentar el equipo mediante los dos puertos de red, lo que nos permite conectarlo, por ejemplo, uno a un barco de baterías y otro a la electricidad normal, y si uno de los dos cae, el equipo va a seguir andando. Además tiene una doble interfaz RJ45, lo que nos permite que, por ejemplo, si se llegase a dañar la interfaz de data, uno pueda reconfigurar la interfaz de config y que se opere como data para que justamente podamos seguir pasando tráfico de usuarios. Esto pensando que hay lugares en Sudamérica donde lamentablemente no hay buena puesta a tierra y en algunos casos los radios se queman. Obviamente este equipo tiene muy buena protección, pero cuando no tienen cable blindado, cuando no están aterrizados, inclusive la protección más alta no sirve de nada. Y además este equipo tiene un acelerómetro que nos permite alinear de manera más precisa y también detecta si hay un movimiento, si alguien, por ejemplo, está desalineando la antena, o si se desalineó, o si alguien, por ejemplo, está tratando de robarla, nos va a poder dar una detección de los movimientos mediante el acelerómetro. Y además, una de las cosas que también nos habían pedido bastante era que pudiese configurarse de manera fácil desde el teléfono, y hoy en día es muy sencillo, ya que el radio viene con un equipamiento Bluetooth que nos permite conectarnos al smartphone, y mediante el software de UNMS podemos configurar este equipo y podemos así cargarle la configuración o hacer cualquier cambio que necesitemos mediante Bluetooth. Además, el AirFiber 5X HD es un equipo ya IP67, lo que nos permite básicamente que sea resistente al agua, al polvo, a insectos, y eso nos ofrece bastante protección. La otra parte de la familia sería el AirFiber LTU, que es, como pueden ver, el código AFLTU. Este es un equipo que está pensado idealmente en el modo punto a multipunto, pero también puede funcionar en modo punto a punto. También opera en la banda de 5 GHz, da hasta 500 megas por segundo en modo punto multipunto y hasta 1 giga por segundo en modo punto a punto. También tiene un rango de operación de frecuencias extendido y es compatible con las antenas sectoriales Prismhorn o también las nuevas antenas AirFiber. ¿Cuáles son las Prismhorn? Son las antenas que básicamente vienen en los Prism Station, en todo este equipamiento que tienen estas, también conocidas como cornetas. Básicamente nos permite poder utilizar estas antenas cornetas y lograr muy buen rendimiento debido a que no tenemos problemas de lóbulos secundarios. Y este equipo, como les comentaba, va a estar disponible en modo punto multipunto y esperamos que sea lanzado dentro de las próximas semanas al público. Y otra de las cosas interesantes de esta tecnología punto multipunto es también la escalabilidad de la tecnología. No solamente podemos ofrecer más velocidad, sino que además tenemos ventajas interesantes como por ejemplo el número de CPS. En la tecnología, la plataforma en sí soporta hasta 250 CPS por cada punto de acceso. Obviamente, dependiendo de la velocidad que ustedes quieran darle a los clientes, esto va a significar que instalen más o menos clientes por cada P. Pero, por ejemplo, si tienen clientes con velocidades medias, medias altas en realidad, para los estándares de hoy en día, pueden sin duda atender 100 clientes desde una estación base. Si quieren ofrecer velocidades realmente altas, de varios cientos o de 100 megas alrededor, les aconsejaría probablemente no más allá de 50 clientes por AP. Además tiene sincronización de GPS mejorada y sin duda lo más importante es que trae UFDMA. Y acá me quiero detener un rato a explicarles bien qué es UFDMA, porque realmente es una tecnología, los propietarios de una tecnología muy innovadora que de hecho viene de LTE. De hecho, algunos dicen que el nombre LTU viene justamente porque utiliza la tecnología que utiliza LTE, pero para el mundo de los ISPs de parte de Ubiquiti. De hecho, FDMA es la tecnología más importante de LTE disponible ahora para los WISP. ¿Y qué nos ofrece? Básicamente un rendimiento real en cualquier tipo de enlace, versus tecnologías como por ejemplo MU-MIMO, que solamente funcionan bien o ofrecen un rendimiento extra, digámoslo así, solamente en casos muy particulares donde tienen que estar los clientes muy alejados unos de otros y con ciertos temas de multipath inclusive. En este caso, el rendimiento va a ser real para cualquier tipo de enlace, no para un enlace en específico. Cualquier tipo de enlace se beneficia con FDMA. ¿Y qué nos ofrece? Bueno, básicamente bastantes cosas. Uno es menor latencia, una mejor calidad de la experiencia para el usuario y además justamente muchísimo más velocidad y rendimiento porque justamente no tiene una pérdida de tiempo aire como sucede en el caso de FDM. Y les voy a explicar un poquitito de esto. Veamos la imagen. Si pueden ver en el lado izquierdo van a ver que acá muestra cómo opera OFDM y muestra que básicamente lo que hace OFDM es asigna subportadoras o subcarriers a diferentes usuarios en diferentes momentos del tiempo. ¿Cuál es la limitante?
tiene que asignarle toda la frecuencia. Por ejemplo, si tenemos un ancho de canal de 40 MHz, va a tener que asignarle 40 MHz en ese momento del tiempo a ese usuario. ¿Qué sucede si el usuario, por ejemplo, solo va a mandar un par de bits o un par de bytes? Si manda solamente un par de bytes, no importa, vamos a tener que perder todo ese resto del subcarrier. ¿Y qué se traduce en esto? Una gran pérdida de tiempo aire. Y básicamente esto se traduce en menor rendimiento agregado del sector. Con OFDMA lo que podemos hacer es podemos no solamente dividir a lo largo del tiempo, sino que también dividimos las subportadoras por cliente. Y eso ofrece dos rendimientos grandes. Uno es que de partida vamos a poder utilizar todos los subcarriers o todas las subportadoras, que quiere decir que vamos a utilizar mucho más eficiente el espectro, lo que nos permite que podamos justamente entregar mayor velocidad, tener menor latencia y también que la experiencia del usuario en general sea muchísimo mejor. De hecho, esto ofrece una experiencia equiparable a la fibra óptica, ya no más equiparable a lo que es ADSL o cable, sino que es comparable con fibra óptica. Y otra de las cosas más interesantes es que además al utilizar subcarriers más pequeños, debido a que, por ejemplo, este usuario que digamos que es el cliente de estos 40 MHz que tenía la AP, no va a tener que recibir siempre 40. Puede ser que en algún momento, por ejemplo, reciba 5, y con 5 le va a bastar porque tiene, por ejemplo, un plan de, digamos, algo así, 30 megas. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Con estos casos, lo que podemos hacer es que básicamente el nivel de interferencia que va a tener el usuario va a ser mucho más bajo, porque básicamente el equipo va a poder considerar, cuando haga la modulación, va a considerar que el espectro que va a tener que analizar no van a ser los 40 MHz, van a tener que ser solamente esos 5 MHz, o la cantidad que le corresponda. Pueden ser 3, pueden ser 10, hay un gran número de subcarriers que pueden dividirse de manera inteligente y además de manera dinámica. Eso que permite que, por ejemplo, si un usuario no está utilizando sus subcarriers, lo puede utilizar otro cliente sin ningún problema. Y apenas se requiera, automáticamente los reasigna en base a las prioridades que ustedes van a poder definir. Y otra de las cosas que también nos ofrece es, obviamente, grandes velocidades, como pueden ver, con anchos de canal también bastante grandes. Acá tengo un ejemplo con un firmware actual que está corriendo un ancho de canal de 80 MHz con la modulación 1024 QAM, y podemos ver que está pasando alrededor de 870 megas por segundo de tráfico real. No hablo solamente de capacidad ficticia, como en algunos casos muestran, o capacidad de o de O, sino que más bien es capacidad real. O sea, si hago realmente pruebas de tráfico de usuario, voy a ver que estos números se acercan con un 99% al número aquí indicado. Entonces veamos algunas de las principales características de esta familia LTU que trae estos dos productos iniciales. Básicamente opera en modo punto punto y punto multipunto, ofrece un rendimiento real muy alto, de hecho sobre 1 gigabit por segundo de tráfico agregado, ofrece múltiples opciones de ancho canal desde 10 a 100 MHz, en el caso de enlaces punto multipunto hasta 50 MHz. La tecnología además más importante de LTE viene acá, que es OFDMA, lo que realmente cambia el paradigma, le cambia el WISP. Y yo diría que en realidad aquellos que ya han probado la tecnología OFDMA, por ejemplo en las redes 4G, se habrán dado la diferencia se han dado cuenta de la diferencia que tiene pasar de una red 3G a una red 4G, no solamente en cuanto a la hora de descargar archivos, sino que el momento que demora en responder, cuánto se demora en cargar una página web, cuánto es la latencia también. En este caso la latencia es muy baja, es de 1 a 2 milisegundos. Aunque tengamos esta justamente división de tiempo, la latencia sigue siendo muy, muy baja. Además, estos equipos nos ofrecen modulaciones muy altas. Hoy en día está disponible con 1024 QAMs y luego va a estar disponible mediante un firmware nuevo la modulación de 4096 QAMs. Además, ofrece un sistema de filtrado y mitigación de interferencia muy sofisticado que nos permite que los radios puedan operar de manera estable incluso en entornos de bastante interferencia. Y además, obviamente, como todas las líneas de AirFiber, ofrece un increíble EBM que nos permite básicamente poder utilizar bastante potencia, pero siempre logrando tasas de modulación altas. Y veamos un típico escenario para la tecnología punto multipunto. Acá podemos ver que podemos reutilizar frecuencia. De hecho, este es un típico esquema de AB con 6 antenas. Podemos ver que tenemos 6 antenas y vamos a reutilizar la frecuencia 3 veces. Eso quiere decir que voy a tener 3 enlaces en la misma torre con una frecuencia y 3 enlaces en la misma torre con otra frecuencia, lo que nos permite instalar decenas de radios en una misma torre y básicamente poder llegar a velocidades muy altas a todos los usuarios. Otra cosa que tiene importante esta plataforma es que además ofrece una seguridad sin igual, ya que no está basada en 802.11, no es vulnerable a las típicas fallas de 802.11 asociadas al protocolo. Además, el tráfico está encriptado y subimos la encriptación desde AES 128 a AES 256, lo que alcanza casi grado militar FIPS, lo que básicamente nos ofrece una seguridad muy alta.
Además, podemos ver que gracias a que el tráfico corre por la ASIC, es 40 veces más tolerante contra ataques de negación de servicio comparado con un equipo Air Max AC. Y otra de las cosas que sin duda más operadores por fin deseaban y que siempre han soñado probablemente es el triple play sobre el aire. Y con AirFiber LTU esto es posible. Básicamente nos permite poder ofrecer velocidades muy grandes de hasta 100 megabits por segundo a las casas con televisión HD y telefonía. Y con AirFiber justamente podemos hacer esto no solamente gracias a la velocidad, sino también gracias a la tecnología UF de media que nos permite poder mover video sin ningún tipo de interrupción. Y veamos unos casos de éxitos también para ver cómo lo están utilizando hoy en día. Solamente puedo mostrar los casos de punto a punto, los puntos y multipunto aún no los puedo mostrar, pero apenas me permitan lo voy a poder mostrar para que puedan también verlo. Acá podemos ver algunos casos, por ejemplo, acá tenemos un enlace que utilizando menos 2 dBm de potencia, o sea, un nivel de potencia extremadamente bajo, fíjense, menos 2 dBm, podemos lograr, y justamente con antenas de 30, vemos que tenemos un PIRE, perdón, una antena de 32. Vemos que el PIRE de este enlace es de 30 dBm, que es bastante bajo para un enlace de 6.8 kilómetros. Y podemos ver que con un ancho de canal de 40 MHz movemos casi 450 megas por segundo. Si tuviésemos un poco más de potencia, en este caso en este país no se podía utilizar más potencia, pero si tuviésemos más potencia podemos lograr fácilmente 500 y algo megas por segundo agregado, dado que está en modulación 8X y no está en modulación 10X este enlace. Acá tenemos otro que es un upgrade desde un NetMetal. El usuario, de hecho, posteó todos los links, están en la parte inferior, como pueden ver. Este usuario cambió desde un NetMetal, que le daba 50 megas por segundo agregados de tráfico real, no tasa de datos, sino que capacidad real, a un enlace 5X HD que le da 500 megas por segundo. Y es un enlace de 10 kilómetros con gran interferencia. Y otra de las ventajas que tiene el usuario, no solamente mayor velocidad, pero también es mucha menor latencia para todas las aplicaciones que le importan. Acá tenemos otro, un enlace en Virginia de 10 kilómetros. Podemos ver que con un ancho de 30 MHz estamos viendo alrededor de 355 megas por segundo de tráfico agregado. Lo que básicamente les muestra que esta plataforma LTU es muy grande. Este es el comienzo de esta nueva familia y justamente esperamos poder lanzar nuevos productos a lo largo de este año. Me gustaría saber si hay alguna pregunta disponible. Ronald, ¿me podrías ayudar leyendo las preguntas que nos han hecho los usuarios? Muchas gracias, Salvador. Muy interesante la nueva línea de iFiber LTU. Empiezas con la iFiber 5X HD. Por cierto, pues aprovechar que a nosotros el día de mañana ya tenemos disponibles estos equipos. Justamente trajimos unos cuantos productos para stock para ir desarrollando las pruebas con los usuarios y le cuento que hay una gran expectativa por este equipo. Quieren probarlo para poder verificar la nueva tecnología y obviamente el rendimiento tal, y la diferencia de precios con el iFiber 5X no es mayormente, o sea, creo que es bastante accesible para el mercado. ¿Ok? A ver, antes de hacer la zona de preguntas, yo aquí apunté unos datos que son bastante relevantes para poder despejar las dudas de los integradores. ¿Te parece, para ir revisando? ¿Te parece? Sí, por supuesto. A ver, primera pregunta. En estos AirFiber, en la línea LTU, nos dices que vamos a trabajar en las bandas de 10 hasta 100 MHz, cuando en la otra teníamos algo limitado solo hasta 80. Pero teníamos pocos canales. Aquí es bastante desglosado, por ejemplo, 10, 20, 40, 50 y 80 y 100. ¿Ya? Como el tema es llegar a 100 MHz, cuando tú abres esa frecuencia, es muy propenso a tener problemas de ruido. Mira, te comento un poquitito del tema. Básicamente, bueno, de partida los AirFiber 5X normales llegaban hasta 50 máximo. Por eso podemos lograr alrededor de 500 megas por segundo con la tecnología anterior. Estos, como tú dices, mueven de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 y 100. Lo que básicamente nos permite eso es poder lograr mayor rendimiento, pero tú también, como dices, abre también la puerta a la interferencia. Y es cierto, en algunos casos no es recomendable utilizar anchos de canal tan grandes. De hecho, si se dan cuenta en las presentaciones, en la mayoría de los usuarios utilizaban anchos de canal de 30 o 40 MHz,
porque utilizar anchos de canal más grande en la mayoría de los enlaces no es posible. Obviamente hay lugares donde sí es posible, por eso el equipo lo aguanta. Hay lugares muy rurales donde no hay nada de interferencia y sin duda tener la opción de utilizar 100 MHz es muy ventajoso. Pero en muchos otros casos lamentablemente no es posible y esa es la ventaja de este equipo, que nos da esa flexibilidad que dependiendo del entorno donde estemos, podemos utilizar justamente anchos de canales anchos o estrechos, valga la redundancia. Por supuesto, o sea, vamos a tener que adaptarnos y acondicionarnos dependiendo el entorno que tengamos que instalar, ¿ok? Claro, pero esto es lo mismo en cualquier radio, ¿no? O sea, cualquier radio de Sí, cualquier fabricante es lo mismo. De hecho, lo importante también acá ver es que a igual cantidad de espectro, o sea, es decir, a igual ancho de canal, estos radios son 2 veces más, o un poquito más de 2 veces más eficientes que Air Max AC. perfecto. La siguiente pregunta. También nos dices que tienes un rango desde 4.8 a 6.2 en lo que es la frecuencia como tal. Así es. Las antenas Ubiquiti, Rocket Disc y Rocket sectoriales trabajan por lo general de 5.1 a 5.8. Es cierto. Hola, ¿puedes trabajar en esos rangos de extremo a extremo con estas antenas o se necesitarían antenas compatibles para esos enlaces? Mira, el equipo en sí puede, o sea, las antenas en sí pueden operar, sin embargo, el rendimiento es bastante malo fuera de la banda 5.1 a 5.9, por lo tanto, sí es recomendable utilizar antenas, si van a operar en la banda 4.8 o en la banda 6.1 o 6.2, sí es recomendable que utilicen antenas diseñadas para dicha frecuencia. Ok. Antenas que tengan esa frecuencia, ¿no? Es muy importante utilizar antenas de buena calidad. De hecho, algunas antenas que les puedo recomendar son las antenas de marca Radio Waves o Claro. marca Andrews. Andrew, perdón, son ambas muy buenas antenas. Les puedo recomendar ese tipo de antenas para esos enlaces. Ok, perfecto. Ya, bueno, la última pregunta por el lado mío para contestar las preguntas de los integradores. Veo que tiene dos puertos RJ45, me imagino que son uno el principal y otro como backup, pero tiene la doble funcionalidad, tanto se puede alimentar como también puede utilizarse de data. Eh, es decir, si se me llega a dañar un puerto por, qué sé yo, por una variación, por un pico, ya, o no soportó el ESD principal, lo puedo trabajar el otro sin ningún inconveniente. Sí, es reconfigurable, así que puedes reconfigurar el otro puerto, que es generalmente el puerto config, que no se conecta, y ese puerto puedes reconfigurarlo para que actúe como data y así puedas mover el tráfico por ese otro puerto, así que se dañase el principal. Ya, y algo rápido también. Tú nos decías mucho la tecnología OFDMA, que es bastante óptima porque es propietaria. Veo que es bastante propietaria. No es Entonces, propietaria, eso es importante mencionar, quizás ahí me confundí con la palabra, no es propietaria, sino que básicamente la implementación de la tecnología es propietaria, pero la tecnología OFDMA es la misma que utiliza LTE, o sea, básicamente muy similar a LTE, pero con velocidades muchísimo más altas porque son anchos de canal más grandes. okay. Bueno, vamos entonces a dar respuestas a las consultas que nos han dado los usuarios. ¿Perfecto? Excelente. Listo. Dice, buen día, dice el señor Richard Núñez. En un enlace de 8 kilómetros estoy pasando 150 megas con un deck metal. ¿Con este nuevo equipo podría pasar tranquilamente más de 500 megas? Bueno, muy buena pregunta. Depende de tu entorno, depende de la interferencia. Si, por ejemplo, en la mayoría de los casos, si estás moviendo 150 megas con un NetMetal, es muy probable que sí puedas lograr 400 o 500 con un Fiber 5X HD, sin conocer mayormente el ambiente, ¿no? Si conocemos el ambiente y podemos ver bien y podemos optimizar un poco el ambiente, podemos utilizar anchos de canal más grandes, de 80 o 100 MHz, y en esos casos justamente se podrían lograr velocidades mucho más altas, pero obviamente habría que conocer un poco el ambiente, habría que ver si hay interferencia, también qué tipo de antenas se utilizan, entre otras cosas. Ok, vamos a la siguiente pregunta. El señor Federico Avelino Carrillo Pico dice, si existen otros ISP con la misma tecnología, ¿existiría esta interferencia o sería baja? Hablando que otros ISP instalen los mismos equipos con la misma frecuencia. Buena pregunta, mira, básicamente, de hecho, si otros ISPs utilizan la misma tecnología, es incluso mejor para ustedes. ¿Por qué? Porque básicamente esos ISPs para poder mover su misma velocidad van a utilizar menos espectro, pueden utilizar anchos de canal más estrechos.
lo que básicamente va a poder liberar espectro para todos. O sea, sería ideal que incluso la competencia también instalase LTU, porque así van a poder utilizar menos ancho de canal, dejándole más ancho de canal disponible a ustedes. Y además se pueden sincronizar, o sea, si también se ponen de acuerdo y ambos lados sincronizan, van a reducir muchísimo más en comparación con lo que pueden tener actualmente. Si por ejemplo tienen actualmente Air Max y también cambian a LTU, sin duda va a beneficiar a ambas partes, a ustedes como gente que tenga LTU, y también va a beneficiar a ellos mismos porque van a poder utilizar menos espectro. ¿Ronald? ¿Hola, Ronald? La siguiente pregunta, Richard Núñez. Solamente se cambiaría el equipo, la antena 10 de 30 Ubiquiti se mantendría, ¿verdad? Sí, pueden reutilizar la misma antena existente, no hay necesidad de cambiar la antena. Si ustedes quieren, pueden obviamente cambiarla, pero no es necesario. De hecho, les aconsejo que si tienen, por ejemplo, un Rocket Dish 30 y lo tienen actualmente con AirFiber 5X HD con Dual Slant, genial. Si no, también pueden utilizarlo con la polaridad original, que es vertical horizontal. Si no, también está este accesorio, que es el conversor, que cambia de polaridad vertical horizontal a polaridad Dual Slant. Ustedes, de hecho, pueden preguntar en ZC y les pueden ayudar justamente con ese conversor. Pero sí se pueden reutilizar sin ningún problema las antenas Rocket Dish 30, 34 con este equipo. También las antenas AirFiber del AirFiber 5X también se pueden reutilizar sin ningún tipo de problema. Está justamente diseñado para eso. Inclusive en el modo punto multipunto también pueden utilizar las antenas sectoriales típicas que han utilizado toda la vida con los Rockets. Está pensado justamente para lo mismo. Listo. El señor Fabián Correa nos dice, ¿cuánto soporta la interferencia de otras colocadas en la misma torre? ¿Qué distancia debería tener de otra antena en la misma torre? Bueno, muy buena pregunta. Depende de varios factores. Primero que todo, tenemos que saber cuánto es la separación de frecuencias. Si la separación de frecuencias es grande y ambos equipos son AirFiber LTU o AirFiber en general, estos equipos pueden ser ubicados a menos de 1 metro entre ellos, de hecho 30 o 40 centímetros entre ellos, y están con bastante separación a nivel de frecuencia. Si la separación a nivel de frecuencia es relativamente baja, sí se aconseja un par de metros de separación, idealmente unos 2 o 3 metros de separación verticales. Buena recomendación, porque es importante tener esa guía, porque si se saturan o se espectra mucho el tema de las antenas, pues vamos a llegar a un momento de que no va a haber una buena comunicación y va a haber bastante latencia, ¿no? Es cierto, y otra cosa interesante es que, bueno, con tecnologías de Air Max, bueno, Air Max hoy en día ya lo habilita, pero con algunas, no tan optimizado como AirFiber, básicamente, pero básicamente lo que nos permite, si podemos sincronizar toda la torre, que es lo ideal, podemos justamente también reutilizar frecuencias. Lo que quiere decir que básicamente, si por ejemplo hoy en día teníamos dos enlaces, uno mirando para adelante y otro para atrás, en diferentes frecuencias, porque justamente sin sincronización, si utilizan la misma frecuencia se van a caer igual, pero si utilizas sincronización GPS en estos equipos, justamente puedes sincronizar ambos y van a poder utilizar la misma frecuencia ahorrando bastante espectro de esta manera. Bueno, me hacen otra pregunta igual que las Rocket M5 reemplazaría por el i5 y mantendría las antenas, ya lo explicaste que sí. Quiero que hables un poquito en La antena, detalle de... pero es importante recalcar que los CPEs, o sea, las estaciones de clientes, tienen que ser también LTU, porque esta tecnología no es basada en Wi-Fi, por lo tanto, los equipos basados en Wi-Fi no son compatibles con esta tecnología. Lo que es muy importante, porque alguna gente cree que simplemente reemplaza el Rocket y listo, tiene la tecnología LTU. Pero sí, la tiene en la torre, pero los clientes Wi-Fi no se pueden conectar, o los clientes Air Max no se van a poder conectar. Por lo tanto, está pensado inicialmente solo en modo Greenfield, que es básicamente como un despliegue nuevo, ¿no? Porque es una tecnología muy diferente a Air Max, no es como una evolución de 802.11n a 802.11ac, que es un pequeño cambio. En este caso es un cambio enorme de tecnología, lo que básicamente hace que los clientes no sean compatibles. Pero una cosa que se utiliza bastante para hacer estas cosas en los ISP más grandes es que se instala un nuevo sector, generalmente más arriba o más abajo, y este nuevo sector van conectando los clientes nuevos con LTU. Y los clientes antiguos los dejan en el sector de abajo. Cuando todos los sectores de abajo se desocupan, pueden cambiar justamente todo a LTU. Sí, está claro que es un protocolo de comunicación diferente para que no interferir con la típica Wi-Fi, ¿no? Quiero Exactamente. que indiques algo que me parece bastante interesante en la línea, ¿no?
Uno, el acelerómetro que tiene, ¿ya? Y también dos, la opción de Bluetooth para no estar necesitando de un cable de red para hacer un acceso ya desde la torre hacia la parte baja de la torre misma, ¿no? Claro, mira, el primero, el acelerómetro, básicamente lo que nos permite es hacer dos cosas. Uno, nos permite ver cómo estamos alineando y poder orientar de mejor manera para saber si básicamente si, por ejemplo, el radio está nivelado correctamente o cómo es la elevación, por ejemplo, nos permite poder ver esto. Y también nos va a permitir ver si, por ejemplo, hay un tema de desalineación. El radio nos va a mostrar la interfaz que básicamente el equipo se ha movido y con esto nosotros podemos ver. O si, por ejemplo, alguien movió la antena o trató de sacarlo, les va a aparecer una alerta. Si ustedes tienen también sus equipos conectados a UNMS, en UNMS va a aparecer dentro de la sección de alertas, aún no aparece, pero cuando ya esté completamente pulido la integración de UNMS con el firmware de AirFiber 5X, perdón, 5X HD o en realidad con AirFiber LTU, ya va a estar también la opción de que ustedes puedan ver directamente en la sección de informes o de alertas que, por ejemplo, alguien movió o se movió en realidad un equipo. No podemos decir si alguien lo movió, pero no podemos decir que se movió el equipo. Y sobre la otra funcionalidad, la funcionalidad de Bluetooth, bueno, básicamente lo que nos permite es que los radios, cuando se inician, durante los primeros 10 minutos, está operativa también un radio Bluetooth que nos permite poder entrar al radio mediante esta tecnología y poder configurarlo mediante el software de aplicación de UNMS. Entonces uno entra a la app de UNMS, detecta automáticamente el AirFiber, ahí uno lo puede configurar desde ahí o puede bajar la configuración directamente desde el server UNMS. Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Para cuándo tú crees que ya esté liberado el tema de los suscriptores LTU, Salvador? Mira, hoy en día está el modo punto a punto en el AirFiber 5X HD. Esperamos que para este equipo el modo punto multipunto esté alrededor de fines de mayo. En esa época ya vamos a tener el firmware liberado para punto multipunto. Ya, ese cliente suscriptor va a venir con su propia antena o se le debe agregar las antenas cornetas que veo que se dice que son compatibles? Sí, mira, los radios vienen todos sin antenas, o justamente Ah, sin básicamente antena. está pensado en básicamente la mayor flexibilidad. O sea, por ahora van a ver estos modelos que son ambos, bueno, uno conectorizado, como pueden ver el AirFiber 5X HD, que es un conector RPSMA, y el otro que es el AFLTU, que básicamente viene con una guía Onda, que es para utilizar las típicas antenas tipo corneta. Esperamos también poder tener un modelo con antena integrada de menor costo, pero probablemente para, yo creo que fines del año o principios del próximo, tendríamos ya un equipo con todo en uno que viene con internet integrada. Pero por hoy en día está disponible estas dos opciones porque es justamente de la primera familia y queremos justamente ver cuáles son las ganancias de antena más utilizadas por los clientes, entre otros motivos. Es decir, yo puedo tener la doble opción. Puedo poner un iFiber 5X HD con una antena de estas cornetas, perdón, sectoriales multipunto y puedo poner un iFiber, un CPE LTU con una antena corneta o viceversa también puedo poner el LTU como multipunto también, si lo puedo hacer, ¿verdad? Así es, sin ningún problema. Nosotros somos Sí. bastante abiertos en esa postura. De hecho, queremos que ustedes saben que ustedes tomen la mejor decisión porque hay que tener flexibilidad. Hay casos donde hay instalaciones extrañas, por ejemplo, como la que tú comentas, ¿no? De poner, por ejemplo, una corneta como CPE, perdón, como AP y un Rocket Dish, o sea, y un Airfiber 5X HD con un Rocket Dish como CPE o viceversa, porque en muchos casos hay muchos despliegues en el mundo y lo que más queremos con LTU es que ustedes puedan elegir lo que más se acomoda a su realidad y a sus requerimientos. Obviamente, podemos ayudarles en cualquier pregunta que tengan para buscar la mejor solución, pero también queremos darles la flexibilidad a aquellos usuarios avanzados que han buscado alternativas, digamos, fuera de lo habitual, para que también tengan ese poder de poder configurar otras cosas. Claro, una cosa, un dato importante, Salvador, también es que no solamente para el mercado de ICP, ¿no? También puede ser muy óptimo para el mercado de sistema de vigilancia, porque obviamente los requerimientos de streaming de video, los circuitos cerrados de CCTV requieren ahora mayor ancho de banda. ¿Okay? Por la Claro, cantidad de megapíxeles que tú estás pasando. Entonces, yo creo que por ahí también se abre una oportunidad de negocio para esos verticales. sin duda, de hecho una de las líneas que más se utilizan hoy en día con tecnologías como 811AC, en casos de videovigilancia con Full HD o 4K, inclusive que están ya lentamente entrando cámaras de videovigilancia 4K, vemos que la capacidad simplemente no dan con tecnologías 811AC. Y en estos casos, justamente AirFiber LTU con el modo punto multipunto es la solución ideal para estos tipos de enlaces.
Claro, habría que hacer, cuando ya tengas la información exacta o las pruebas necesarias, saber las distancias óptimas e ideales y las máximas, y de acuerdo al paso del ancho de banda para que los usuarios tengan una idea de cómo tener sus escenarios, ¿no? Más o Así menos es, con las cornetas y también la compatibilidad con las antenas, los modelos de antenas para poder ofrecer la solución completa. así es. ¿Sí? Listo, Salvador, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, justo un cliente nos consulta si puedo pasar video de seguridad, obviamente lo que estábamos hablando, también te da la oportunidad pues para sistemas de videovigilancia, que obviamente ahí tú pasas una cantidad de video bastante alta en ancho de banda. Claro. De hecho, también está pensado para mover muchos casos, muchos ISPs me imagino que han soñado, Whisper en realidad, han soñado con mover televisión sobre el aire, y hoy en día con LTU también es posible mover televisión. O sea, pueden ser un operador de triple play, ofreciendo telefonía, internet y televisión mediante el aire. Claro, claro. Bueno, el único obstáculo quizás que tengamos sería el tema de la frecuencia que está un poquito espectro, pero como trabaja en otra tecnología, de un protocolo de tecnología diferente, nos permite pues tener una versatilidad en el momento de hacer el enlace. Así es. Ya, me preguntan algo, dice, ¿los equipos vienen con la banda liberada por default o hay que ponerle el firmware licenciado? Ya, los equipos Airfiber que se venden fuera de Estados Unidos, es decir, la versión internacional, viene con liberado desde fábrica, o sea, viene con la opción de license para que ustedes puedan elegir la frecuencia que ustedes deseen. Obviamente, si ustedes seleccionan un código de país que no sea el suyo, como por ejemplo licensed, es importante que tienen que asumir que tienen que hacerse responsables de las frecuencias que utilicen, los anchos de canal y potencias, porque en ese caso nosotros no vamos a poder saber realmente cuáles son las normas de su país. Entonces, es importante que ustedes seleccionen license. Pueden utilizarlo, pero les pido siempre que tengan la precaución de asegurarse que utilicen frecuencias y potencias dentro de los límites legales de su país. Está muy bien. Listo, Salvador. Muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy productivo el día de hoy. Yo creo que nos has despejado las dudas acerca de esta nueva línea de iFiber LTU. Como les dije a todos los usuarios, a nosotros nos llega una pequeña remesa el día de mañana para que ustedes puedan consultar con sus ejecutivos de ventas, ¿ya? Y puedan hacer las primeras pruebas. El equipo ha tenido bastante expectativa, hay muchas personas que lo han preguntado y creo que nos va a ir bien al principio, ¿no? Sí, de hecho es importante que cuando le llegue el equipo actualicen el firmware, dado que esto es un equipo muy, muy reciente. Obviamente que las unidades que ya se fabricaron tienen un firmware un poco más antiguo, entonces es recomendable que lo actualicen y que siempre estén atentos a las actualizaciones de firmware, dado que como es una familia nueva, estamos lanzando bastantes actualizaciones, mejorando el rendimiento, mejorando también algunas cosas, entonces pueden aparecer siempre nuevas funcionalidades. Dado que es una plataforma muy flexible, les aconsejo siempre que revisen el último firmware para esta plataforma. Perfecto. Nosotros estamos canalizando para tratar de hacer un evento en el mes de agosto, Salvador. Pues esperamos contar también contigo. Le voy a pasar los Excelente. informes a la marca para ver de qué manera pues, nos puedes apoyar también, Por porque supuesto, todos los mándame un usuarios pues, correo. obviamente quieren ver las últimas tendencias y novedades de la marca. Encantado de poder hacer algo ya y mostrarles la tecnología ya. Encantadísimo. Por favor, mándame un correo y lo podemos ver con gusto. Sí, perfecto. Contigo y con Luis Ortega, me interesaría que pues hagamos algo bastante macro que ayude mucho a los usuarios pues a tener una especie de pues un roadshow, ¿ya? O un training ya direccionado al mercado técnico. Sí, por supuesto, encantado de poder hacerlo. Perfecto. Listo, Salvador. Yo te agradezco por tu intervención. Muchas gracias por tu apoyo comercial, pues, y a todos los usuarios de ZC Mayoristas, pues, le damos las gracias también por asistir. Y recuerden, este video fue grabado y lo pueden reprisar en nuestro canal YouTube de ZC Mayoristas. Salvador, muchas gracias nuevamente y a todos también por su asistencia. Que tengan un excelente día. Hasta luego.